Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un poco de reflexión, análisis sobre algunas teorías de orden cuántico para intentar entender el significado de todo lo que es el fenómeno OVNI. La visita de todo este compendio de razas, seres humanoides que están detrás de las abducciones. Yo recuerdo, mi gran amigo y maestro Antonio Rivera siempre me decía: la clave del enigma está en las abducciones. En estos miles y miles, quizás millones de casos de personas abducidas por estas entidades y que se cuentan, quizás las cifras estarían muy por encima de lo que creemos, porque como sabéis está ese factor que hay que tener muy en cuenta de la amnesia del testigo. ¿Cuántos millones de personas habrá en el mundo, decía Rivera, que no lo saben ni ellos mismos que han sido abducidos, secuestrados? Existe esa secuela, esa memoria borrada. Y que muchas veces todas estas personas andan por ahí pues con una especie de trauma encima, parecido a la violación, y que solamente un pequeño porcentaje de esos casos, estas personas deciden ponerse en manos de un psiquiatra o de un psicoterapeuta para realizar una hipnosis. Luego sale ahí todo el episodio. Y generalmente casi el 90% de los casos, esas personas ya habían sido abducidas desde la infancia, desde que eran niños. Con lo cual, todas estas investigaciones conducen siempre al mismo punto. Una serie de entidades nos cogen ya desde niños, hacen experimentos con nosotros y parece que incluso el fenómeno tiene un efecto contagio. Incluso los investigadores parece que de alguna forma formamos parte de esta especie de plan cósmico. Ahí está el doctor Leo Sprinkle. Leo Sprinkle es un eminente doctor que lleva toda su vida dedicado a las abducciones y formuló una teoría muy interesante, la teoría del CCC. Nada es casual. Cuando una persona ha sido localizada por estas entidades, que no sabemos si son verdaderamente extraterrestres o extradimensionales, no es casualidad. Esa persona ha sido elegida por algo. Y generalmente hay un proceso ahí hereditario. Las cifras, a través de encuestas, dejan los datos pues bastante claros y al mismo tiempo alarmantes. Un 2% de la población humana podría haber sido abducido. Ahora bien, yo lo que quiero plantear hoy con este vídeo, con esta reflexión, es hasta qué punto todo esto es un proceso cósmico de entidades que, aparte de las que juegan con nosotros, por supuesto, para engañarnos, para someternos, para absorber nuestra energía, también puede haber un grupo de entidades que de alguna forma están como plantando semillitas para despertar la conciencia del ser humano. No sabemos hasta qué punto todo esto también puede tener un lado positivo. Leo Sprinkle decía que consideraba que los abducidos habían sido elegidos como una especie de sujetos de estudio para un despertar masivo de conciencia humana. Los abducidos y muchas personas que incluso sin haber sido abducidos, que han tenido algún tipo de contacto con estos seres o avistamientos ovni, han sufrido una transformación de conciencia brutal. Recientemente hemos visto un ejercicio de imaginación en Netflix con la emisión de la tercera temporada de Dark, una serie que os recomiendo porque plantea cuestiones cuánticas, paradojas temporales, viajeros en el tiempo. Y uno se pregunta si no será que hasta cierto punto, y esto lo hablábamos hacía más de 20 años atrás, o hasta más, que no será que estas entidades manejan perfectamente las leyes del espacio y el tiempo, pueden viajar al pasado y alterar ciertos acontecimientos. Fijaos que hay un porcentaje muy alto de casos que sugieren esto. Ahí está el caso de Armando Valdés, el Cabo Valdés, que fue un caso conocidísimo dentro de la ufología, cuando este cabo fue abducido, desapareció durante unos minutos y sin embargo cuando regresó el hombre llevaba barba de 5 días. Si para él habían pasado solo unos minutos, si para el resto de sus compañeros habían pasado solo unos minutos, para él habían pasado 5 días. También había sufrido una alteración en su reloj que marcaba evidentemente el paso de 5 días. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que cuando una persona entra dentro de
una nave o un objeto de estas entidades, parece que el complejo temporal está distorsionado con respecto al tiempo que transcurre en la Tierra, en nuestro plano físico. Hay una especie de distorsión espaciotemporal. Si son capaces de manejar el tiempo, también podemos sospechar que son capaces de viajar a través de él y poder de alguna forma alterar algunos acontecimientos incluso del pasado. Es una posibilidad que no se debe desdeñar. En los últimos días me he estado planteando una cuestión que me afecta a mí personalmente. Vosotros sabéis que hubo dos factores detonantes para que yo me iniciara en la investigación OVNI, de niño, de joven. El primero de ellos fue una experiencia que tuvo mi abuelo en el año 1932. Una experiencia que le marcó su vida para siempre y a su vez la mía, porque cuando yo tenía 14 años él me contaba esa experiencia. Había tenido un avistamiento que podríamos catalogar como un encuentro del tercer tipo. Mi abuelo paseaba con su madre en una zona próxima donde yo vivo, mi localidad de Puig-reig, año 1932. Bajaba del pueblo cogido de la mano de su madre cuando, a unos 7-8 metros sobre su vertical, detrás de una vieja casa, ve cómo desciende del cielo un humanoide de unos 3 metros de alto, decía un gigante, todo vestido de negro, una especie de mono oscuro, con una especie de escafandra en la cabeza que le cubría el rostro. Ese ser fue descendiendo y decía él que ese ser giraba la cabeza y lo observaba, para luego esconderse detrás, creyendo que se oiría un ruido, una estampida. No se escuchó absolutamente nada. Pero aquellos pocos segundos que duró ese avistamiento, mi abuelo realmente le cambió la vida. Se vino al suelo todo el esquema mental y todos los conceptos que él tenía de la vida al tener ese encuentro directo con una entidad que no era humana o no parecía humana. Aquello, claro, a mí me afectó muchísimo, me influyó muchísimo. El caso de mi abuelo fue lo que me motivó a darlo a conocer a personas como JJ Benítez o el gran Antonio Rivera. De hecho, yo conocí a Antonio Rivera gracias a esta experiencia que tuvo mi abuelo, este encuentro del tercer tipo. Aquello fue el detonante principal que hizo que yo sintiera curiosidad al investigar este tipo de casos. Mi propio abuelo. Pero hay un segundo detonante que también quiero hoy compartir con vosotros. Corría el año 1990 aproximadamente, cuando yo estaba veraneando en una zona costera y era un domingo por la tarde, muy caluroso, y no sé por qué me fui a ver a una joven pareja que eran parientes míos, y la chica fue la que me dijo: pues si te interesa el tema OVNI, esta noche precisamente hacen un programa en Catalunya Radio llamado Sintonía Alfa, en donde van a invitar a un gran ufólogo catalán que se llama Antonio Rivera. Yo no sé quién es Antonio Rivera. Bueno, pues mira, esta noche escúchalo y verás que cuenta cosas muy interesantes. Yo tenía 16 años. Y esa noche fue la primera vez que yo sintonicé Catalunya Radio y escuché por primera vez ese famoso programa dirigido y presentado por Andreas Faber-Kaiser. Esa noche de invitado era efectivamente Antonio Rivera. Y ahí fue cuando escuché una de las primeras entrevistas del gran Antonio Rivera. Aquello fue el segundo detonante. A partir de ese momento yo quise proponerme conocer a Antonio Rivera. Llamé al cabo de unas semanas a la revista Año Cero y me proporcionaron el teléfono personal del gran maestro Rivera y ahí pude conocerle, y eso fue punto de inflexión importantísimo en mi vida. Se convirtió en mi fuente de inspiración. Yo quería ser escritor como él, quería dedicarme a la ufología como él, y lógicamente con el caso de mi abuelo pues se labró una muy bonita amistad entre nosotros. Primer punto detonante, no se hubiese producido el caso de mi abuelo cuando él tenía 8 años de edad, ese encuentro con ese humanoide, yo probablemente no habría sentido este interés en la investigación. Y punto 2, si yo esa calurosa tarde de 1990, verano 1990, no hubiese ido a casa de mis parientes y me hubiesen sugerido escuchar a Antonio Rivera por la radio,
quizás tampoco yo no habría sentido la motivación para la investigación como sentí y que cambió absolutamente mi vida. Estos 2 puntos, si los eliminamos de mi vida, probablemente hoy no estaría aquí con este micrófono hablando con vosotros. Esto hace pensar bastante y hace pensar que quizás, aunque nosotros no lo podamos percibir, muchas veces se producen pequeñas alteraciones en nuestras vidas. Muchos físicos cuánticos hablan de que hay miles de versiones de nosotros mismos en mundos paralelos. Esto es una teoría brutal y que aparece en esta serie famosa de Netflix, serie alemana llamada Dark. Cuando uno empieza a ver las cosas desde un punto de vista más holístico, empieza a plantearse estas cuestiones y empieza a preguntarse cosas como ¿quién era ese ser que vio mi abuelo? ¿Conocía ese ser el efecto que produciría en él y luego consecutivamente a su nieto después de unos años? ¿Fue casual ese encuentro? Mi abuelo estaba ahí por pura casualidad esa mañana de primavera en pleno día, aproximadamente a las 12 de mediodía, y lo vio clarísimo cómo bajaba del cielo y le miraba directamente a su rostro. ¿Fue una casualidad o ese ser estaba ahí para eso, para producir ese efecto? ¿Fue casualidad que yo fuese esa tarde de verano a casa de mis parientes y luego consecutivamente conociera a Antonio Rivera? ¿O todo esto forma parte de un programa, de un plan mucho mayor, en el que no hay lugar para ninguna casualidad ni ningún azar? Quizás era un viajero del tiempo, ese ser que vio mi abuelo. Un ser que a lo mejor se desplazaba para sembrar un despertar de conciencia y generar un cambio que, como un efecto dominó, iría cambiando las vidas no solamente suyas, sino la mía, y a través de mí yo también he podido ejercer un efecto en muchas otras personas a través de todos mis libros, trabajos, investigaciones. Todo esto es muy, muy interesante, amigos. ¿Hasta qué punto existen mundos paralelos con versiones de nosotros mismos, como plantean tantos y tantos científicos? ¿Hasta qué punto esto puede ser real y hasta qué punto otros seres viajan a través del tiempo para alterar pequeños puntos que van a determinar luego el futuro de los acontecimientos? Y la gran pregunta, ¿hasta qué punto existe un plan cósmico de despertar de conciencia? Simplemente son preguntas, son teorías, pero detrás de todo ello uno intuye que no hay lugar para las casualidades. ¿Vosotros qué creéis? Ahí dejo el tema, amigos. Espero que os haya gustado esta reflexión de hoy, porque realmente hace que veas las cosas de una forma no tan gratuita. Vamos a dejarlo así. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Chao.